Muy buenos días, profesor, compañeras, compañeros, en conjunto con mis compañeras Jessica Carrasco Agüero, Bárbara Rojas, les presentaremos el documento Emociones Musicales. En primer lugar, para comprender y contextualizar esta presentación, definiremos los conceptos de tempo y modo. El tempo se define como la velocidad de la pieza musical. Ejemplos de ellos son el allegretto, andante, adagio, entre otros. El modo puede definirse en música tonal como la característica que define la escala sobre la que se basa la pieza musical, pudiendo ser mayor o menor. La música causa emociones e influye en nuestra vida afectiva. Sin embargo, las emociones habían permanecido sin ser exploradas por bastante tiempo por estudiosos de la cognición, ya que éstas abordan aspectos irracionales del comportamiento humano, emociones que corresponden a mecanismos incontrolables regidos por nuestro sistema nervioso, separado de la cognición. Ahora sabemos que ambos conceptos se encuentran íntimamente vinculados y que estos desempeñan un rol fundamental en el comportamiento racional de la toma de decisiones. En este contexto, los objetivos que se plantean en este estudio son: ¿de qué modo perciben los oyentes, sean músicos o individuos sin experiencia musical, unas mismas emociones musicales? ¿En qué medida está fundado tal juicio en parámetros musicales como el tempo, que son percibidas incluso por niños muy pequeños? Y por último, ¿en qué medida las lesiones cerebrales que privan a los pacientes de sus capacidades musicales ayudan a los neurobiólogos a explicar la formación de las emociones musicales? La experiencia musical es específica en cada oyente y variable. Sin embargo, estudios indican que existen factores que influyen en los juicios emocionales y estos no dependen solo de factores individuales. El estudio realizado por el Instituto de Investigación y Coordinación Acústico Música, IRCAM, y el Laboratorio de Desarrollo del Aprendizaje y Desarrollo, LID, presentó a un grupo de individuos sin formación musical y músicos 27 piezas de música clásica, las cuales fueron seleccionadas para generar en los oyentes ciertas emociones básicas tales como ira y temor, la alegría, la tristeza y el sosiego, así como estados emocionales más sutiles, los cuales son difíciles de clasificar. El experimento trató de definir categorías emocionales sin utilizar el lenguaje, ya que esto puede variar entre los oyentes considerando las destrezas musicales y sus habilidades en el habla. Este test fue repetido utilizando las mismas piezas musicales variadas veces. Como resultado, se obtiene que los juicios musicales de los oyentes, músicos y no músicos, son muy parecidos, ya que la categorización es casi idéntica. En consecuencia, las respuestas emocionales a la música son reproducidas de unos momentos a otros en una misma persona y en distintos individuos. Estos resultados demuestran y son coherentes con la idea de que las emociones musicales aseguran una función de coherencia social en una cultura dada, pudiendo ser el uso del lenguaje lo que aporte las diferencias observadas. Luego de estas experiencias, más estudiosos se han encargado de describir la organización mental de la música y las emociones. Se llegaron a nuevas conclusiones, como comprobar que los fragmentos musicales se reagrupan, atendiendo a su carácter positivo, que les confiere un modo mayor, o negativo, que les confiere un modo menor, es decir, su valencia emocional. A esto se le suma las variaciones del umbral fisiológico, es decir, las modificaciones fisiológicas vinculadas a la dinámica musical. Las dimensiones de valencia y las variaciones del umbral fisiológico permiten prever la emoción comunicada. Un fragmento lento y suave suscita, por ejemplo, apaciguamiento o sosiego. Para estudiar las emociones musicales, se recurre a piezas que posibilitan el control de factores musicales presuntamente importantes en la expresión y percepción de emociones.
Estudios realizados en la Universidad de Indiana demostraron que el modo y el tempo constituyen índices esenciales para determinar si un aire musical es de carácter triste o alegre. El tempo y el modo se han abordado en otros trabajos, donde se tomaron fragmentos musicales a situaciones experimentales donde estas variables fueron modificadas. Los individuos participantes del estudio debían valorar los fragmentos escuchados, relacionándolos con su carácter triste o gozoso. Con este procedimiento, los factores de tempo y modo permiten identificar fácilmente la emoción. También se encontró que si los parámetros se combinan de manera divergente, los oyentes se valen del tempo para fundar su valoración personal de las melodías. El tempo constituye una información más fácil de procesar que el modo, ya que este implica el tratamiento de informaciones más abstractas. Con la información anterior podemos dar cuenta de nuestra capacidad para detectar información emocional por medio de la música, lo que deja la pregunta de si esta capacidad se desarrolla en las etapas iniciales del desarrollo o si requiere de un aprendizaje prolongado. El espacio emotivo de la música. La capacidad de reconocimiento rápido de emociones fue puesto de manifiesto por Isabel Pérez, abordando las respectivas aportaciones de los parámetros tempo y modo. Como se mencionó recientemente, el análisis matemático de los resultados del estudio visualizados en esta imagen revela reagrupamientos que ponen de manifiesto dichos parámetros implicados en la expresión emotiva. Se comprueba que los sujetos reagrupan los 27 extractos de música clásica occidental en 4 categorías que corresponden a las siguientes combinaciones. La primera combinación, un modo menor, un tempo lento. Esta combinación confiere al extracto una valencia emotiva negativa y una dinámica débil, que por tanto es percibida por los sujetos de estudio como una emoción triste. La segunda combinación corresponde a un modo menor y una dinámica estimulante que evocan un sentimiento de ira o de temor. La tercera combinación, un modo mayor y un tempo estimulante, resultan alegres. Y por último, una música interpretada con un modo mayor y un tempo lento es tenida como sosiego o apaciguante. En relación a una percepción precoz, Pérez realizó un estudio experimental con niños y niñas entre 3 y 8 años, quienes debían escuchar fragmentos de música donde los factores tempo y modo habían sido manipulados de forma convergente y divergente. Los niños debían decir si la pieza musical era triste o alegre, mediante dibujo de rostro sonriente o triste, debiendo señalar cuál era el adecuado. El estudio revela el juicio de los niños y las niñas. En el caso de los niños entre 6 y 8 años, se dejan influir al igual que los adultos por los factores de modo y de tempo. En los niños de 5 años depende netamente el factor tempo y en los más pequeñitos, correspondientes a los 3 y 4 años, no parece que la respuesta esté guiada por ninguno de los parámetros. Desde aquí se deduce que el tiempo representa un índice perceptivo más importante y más rápidamente adquirido para el tratamiento de las informaciones emocionales que la música transporta. Dichas observaciones confirman que el tempo constituye un parámetro de más fácil tratamiento. Por consiguiente, los niños y las niñas identifican prontamente los indicadores emocionales de la estructura musical y la percepción de tales índices aumenta a medida que van creciendo. Para respondernos a la interrogante ¿en qué medida influye la música en nuestro estado emocional?, Pérez y sus colegas han registrado las reacciones fisiológicas de distintos sujetos que escuchaban música. En el caso de reacciones emocionales como es la alegría, la tristeza, el temor, el sistema nervioso central responde con una aceleración del ritmo cardíaco o con un aumento de la sudoración. Dicho aumento es detectado midiendo la conductividad eléctrica de la piel, llamada reacción electrodérmica. Se comprobó que en los extractos musicales que suscitaban temor o alegría, esta reacción electrodérmica era más intensa que los extractos correspondientes a la tristeza o a la serenidad. A raíz de este estudio podemos decir que la música produce respuestas fisiológicas cuya amplitud parece depender del contenido emocional. Un umbral fisiológico
se debe al tempo rápido y a la fuerte dinámica musical. Y en fragmentos musicales más lentos y menos dinámicos que se expresan tristeza o serenidad, no conlleva reacciones cutáneas. Otros estudios han demostrado que la música activa las mismas áreas cerebrales que las que intervienen en el tratamiento de las emociones, dándonos a conocer que la música no solamente evoca emociones dependientes de la historia personal, más bien las provoca de manera intrínseca, influyendo sobre nuestra conducta. Concluyendo con dichos estudios, podemos decir que las emociones musicales serían el resultado de procesos cognitivos específicos. Emoción sin reconocimiento. Dentro de este punto cabe mencionar que está directamente relacionado con el tercer objetivo de la presentación, en donde se abordará otro estudio del equipo Pérez que relaciona la actividad del cerebro y las reacciones conductuales en sujetos que presentan determinadas lesiones cerebrales. Este apartado viene a relacionar cómo se es capaz de sentir sin tal vez reconocer algo. Cómo se puede disfrutar de alguna cosa sin poder reconocer quizás una estructura musical. Por tanto, para dar inicio a esta temática contenida en el paper, que tiene que ver con cómo las regiones cerebrales implicadas en la expresión de cada facultad cognitiva específica a pacientes con lesiones cerebrales observadas que presenten alguna deficiencia conductuales, como lo es la dificultad del habla, el déficit de la capacidad de reconocimiento de melodías muy conocidas o de poder, por ejemplo, reconocer rostros familiares. Entonces, para determinar a los pacientes, se observó este vínculo establecido entre las áreas cerebrales lesionadas y las deficiencias reveladas por los test cognitivos. De este modo, la neuropsicología, a través del estudio del impacto de las lesiones cerebrales, busca acotar el funcionamiento cognitivo normal. Para continuar, vamos a hablar de amusia. Amusia es una condición en la que una persona es incapaz de reconocer diferentes aspectos relacionados con la música. Esto lo comento porque examinaremos el siguiente caso, que es un ejemplo de la amusia, en donde una persona sufrió la pérdida de facultades que le permitían procesar la información musical. A consecuencia, fue por un accidente cerebrovascular que lesionó ciertas áreas de las regiones frontales y temporales. A esta persona le llamaremos IR, ¿ya? Para este caso, la paciente es incapaz de entonar con precisión ninguna nota y no logra reconocer un fragmento de música que antes del accidente le era familiar. Sin embargo, no ha sufrido ninguna pérdida de memoria a largo plazo y manifiesta incluso placer al escuchar música. Y a pesar de su limitación, juzga sin ninguna dificultad el carácter triste o alegre de la melodía que ya no es capaz de reconocer, pero sí de emitir un juicio emocional. En términos concretos, se puede entonces percibir que existen determinados parámetros musicales en los que ella no es capaz de reconocer y otros en los que sí, en donde participa quizás la emoción. Y por lo tanto queda decir a través de esto demostrar cuál es el papel entonces del modo y el tempo en el juicio emocional. Entonces, para continuar, vamos a poner la evaluación emocional versus el reconocimiento de melodías. Para poder comprender cuáles son las bases perceptivas del juicio emocional. Entonces, como les mencioné, vamos a seguir hablando del caso IR, en donde se realizaron dos ensayos. En el primer ensayo se buscó descubrir los índices musicales percibidos y utilizados por la paciente para decidir si un fragmento musical es triste o alegre. Para esto se utilizó una escala del 1 al 10, en donde la paciente IR, al igual que los pacientes sanos, distinguía sin ningún problema la alegría o la tristeza en una melodía. En el segundo ensayo se pudo ver que al modificar las propiedades musicales de modo y tempo, en donde por ejemplo se realizó una modificación para que el tempo fuera único, y en el caso del modo se puso de manera opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que
Si el tempo era mayor, se cambió a menor y viceversa. ¿Qué creen ustedes que sucedió en este momento? Exacto. En esta situación la paciente tuvo una gran dificultad para decidir si dos fragmentos musicales eran idénticos o si diferían en tempo, por ejemplo. Ella no pudo determinar esta situación, por lo tanto se puede decir que al hablar de parámetros musicales fue incapaz de utilizarlo en las tareas que no implicaban un juicio emocional. Estos diferentes resultados entonces hacen pensar que las propiedades perceptivas necesarias e involucradas en la evaluación emocional y el reconocimiento de melodías son de diferente naturaleza. Por lo tanto, también queda señalar que eso podría explicar, por ejemplo, que nos gusten canciones y estilos de música que se rijan a un determinado o similar tempo y modo. Entonces, al hablar de hipótesis neurobiológicas, queda la siguiente pregunta. ¿Un circuito cerebral consagrado al tratamiento de la música existe? Tras explicar esta situación de emoción sin reconocimiento, se debe resolver de qué modo IR es capaz de distinguir las emociones musicales y no logra identificar dos melodías idénticas. Y esto teniendo en consideración que una de ellas solo haya recibido una interpretación distinta en cuanto a nivel modo o tempo. Una de las hipótesis entonces propuestas para explicar esta situación es que puede que exista una vía cerebral autónoma y específica de tratamiento de las emociones musicales. Si esta hipótesis fuese cierta, entonces la reacción musical a la música resultaría ser inmediata e independiente de los procesos requeridos para reconocer los elementos de estructura musical, como sería, por ejemplo, mover la cabeza cuando escuchamos una canción que nos causa alegría. Quedan entonces en el paper deducciones como: ¿es la emoción un elemento que posea un estatuto particular en el plano de las funciones adaptativas del organismo? ¿Las emociones inducidas por la música podría constituir una capacidad primaria del sistema cerebral? A estas preguntas que no han sido respondidas dentro del documento, queda un pensamiento con respecto a la música. ¿Qué función tiene la música en cuanto a objeto cultural en el comportamiento humano? El arte musical, como bien se sabe, es practicado desde antes de aparecer la agricultura y nos hace sentir, vibrar, emocionarnos, identificarnos con otros gustos similares, sentirnos parte de algo por medio de la música. Entonces me surge la pregunta, ¿podría la humanidad ser lo que hoy es si la música no existiese? ¿Imaginan la vida sin música? Dejo todo aquello para pensar. Y por último, y finalmente, queda mencionar que la música es parte de la cultura humana, se encuentra profundamente enlazada en la historia de la humanidad debido a que no existen comunicaciones humanas sin actividad musical, así como también su utilización en el aprendizaje, por lo menos en los primeros años de vida, es muy utilizada, ya que, por ejemplo, no es lo mismo aprender el abecedario diciendo A, B, C, D, E, que entonando A, B, C, D, E, ¿cierto? Por lo tanto, se puede decir que tiene una vía distinta hacia la memoria solo el decir una cosa que va entonada. Y bueno, esa ha sido nuestra presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.